Bien, vamos a comenzar nuestro estudio sobre el análisis de aquellas estructuras imperfectas de mercado. Y para ello vamos a volver a comenzar a recordar cuál es el corolario o la moraleja que nos dejaba el análisis de las estructuras perfectamente competitivas. Y es que nosotros decíamos que bajo el escenario de competencia perfecta, todos los recursos de una economía se asignan de manera eficiente. Eso desde el punto de vista de la industria quiere decir que un nivel de producción será eficiente si la disponibilidad a pagar por una unidad más de ese producto o servicio es igual al costo de producirla. Es decir, en otras palabras, el precio es igual al costo marginal de producción. De tal forma que el precio se convierte en la perfecta señal que envía el mercado a los consumidores sobre las decisiones eficientes tanto en la producción como en los costos de quienes lo proveen. El problema es que este resultado deja de ser cierto cuando la estructura o la competencia es imperfecta. Y es que, como ustedes verán, el precio bajo esta nueva estructura de mercado va a ser mayor al costo marginal de producción. Y la razón por la que termina ocurriendo ese resultado es porque cada uno de los agentes que intervienen en la oferta de esos productos o servicios tienen un poder de mercado. Ahora, un poder de mercado básicamente quiere decir que cada uno de esos agentes tiene la habilidad para poder variar precisamente el precio por un nivel por encima del escenario competitivo, restringiendo las cantidades ofrecidas y producidas por un nivel por debajo del escenario competitivo. Bien, y la razón por la que cada uno de los agentes también tiene un poder de mercado es porque generalmente hay barreras de entrada dentro de una industria. Y cuando hay barreras de entrada en una industria, esto sucede frecuentemente porque hay un factor o un insumo productivo cuya oferta es fija, ya sea por una condición natural o por una condición legal. Podemos pensar en aquellas condiciones naturales como cuantiosos gastos de inversión de capital que deberían ejecutar algunas empresas o corporaciones para poder operar en el corto plazo. O podemos pensar en condiciones legales como el derecho de una patente que limita el uso de una técnica productiva, o generalmente aquellas constituciones que tienen muchos países que monopolizan el uso y la extracción de algún recurso natural. El detalle es que básicamente esas barreras de entrada persisten en el largo plazo y eso termina ocasionando una ventaja absoluta en costos o el rendimiento creciente a escala de una técnica productiva para las empresas que ya estaban establecidas en la industria, o incluso el grado de diferenciación del producto o del servicio que se ofrece, de tal manera que eso lo que hace es limitar mucho más la competencia dentro de estas industrias, generando entonces que cada una de estas empresas tenga mayor poder de mercado. Entonces, el problema de tener un poder de mercado dentro de una industria es que va a generar ineficiencias en toda la economía. Y para ello vamos a comenzar analizando nuestro primer modelo de estructura imperfecta, analizando el caso del monopolio natural. Entonces, un monopolio natural sucede en una industria cuando los costos fijos de producción suelen ser tan elevados respecto a los costos variables y marginales que solo una sola empresa o corporación puede ser la que pueda ejecutar grandes gastos de inversión de capital para poder operar en el corto plazo. Y ya habíamos dado esos ejemplos que suelen ocurrir generalmente con aquellos monopolios que brindan o proveen de algún bien público.
concentrarnos en dos cuestiones muy importantes, en dos preguntas muy importantes. Y es, ¿por qué razón el monopolista fija un nivel de producción y de oferta por debajo del nivel competitivo y a un precio mucho más elevado? ¿Y en qué cuantía? La respuesta a esas dos interrogantes están condicionadas por la demanda de mercado de ese producto o servicio. Y es que la gran diferencia entre el escenario perfectamente competitivo del escenario de competencia imperfecta es que la demanda de mercado para el primer caso es perfectamente elástica. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno de los consumidores tiene un alto nivel de sustitución del producto o del servicio, porque ese producto o ese servicio no tiene diferenciación alguna, es homogéneo y son muchos quienes lo producen o lo ofrecen. Sin embargo, cuando la estructura es imperfecta, la demanda de mercado es simplemente elástica. Eso quiere decir que los consumidores sí tienen un nivel de sustitución del producto o del servicio, pero es cada vez menor en la medida que ese producto o ese servicio sea más diferenciado y a su vez quienes lo ofrecen suelen ser pocas empresas, pocos productores o como en el caso del monopolio simplemente un solo agente quien se encarga de la provisión de ese mismo servicio. Entonces básicamente el monopolio natural, como es el único que se encarga de la provisión de ese mismo servicio, pues se enfrenta ante todo una demanda de mercado y una demanda de mercado que es elástica y que en la medida en la que sea menos elástica mayor poder va a tener, mayor poder de mercado para poder variar el precio a un nivel muy superior al escenario competitivo. Bien, pero para poder comprender de una manera intuitiva lo que estamos mencionando, es necesario plantear el escenario formal nuevamente del modelo de ingreso total. Entonces nosotros decimos el ingreso total de una empresa es básicamente el precio por las cantidades vendidas. Y para el caso de un monopolista, el monopolista debe saber que cualquier nivel de producción va a generar dos efectos contrapuestos sobre su ingreso total. Y es que por una parte, cualquier incremento de la producción va a generar un incremento en el ingreso porque van a haber mayores cantidades que se pueden ofrecer al mercado. A eso se lo llama efecto cantidad y genera un incremento del ingreso total. El problema está en que para que todas esas unidades producidas sean efectivamente vendidas, debe presionar a la baja sobre el precio de todas esas unidades. Y a eso se lo llama el efecto precio, que termina ocasionando, por su parte, una reducción del ingreso total. Entonces, nuevamente, el efecto precio básicamente sucede en cualquier estructura de mercado imperfecta, porque son los oferentes, como en el caso del monopolio natural es solamente uno, el que se enfrenta ante toda una curva de demanda que es elástica, y de tal manera que para que sea efectiva la producción y sean transados o vendidos todos sus niveles de producción, entonces es necesario que también el precio se reduzca. Pero mucho de eso tiene que ver precisamente qué tan elástica es la demanda de mercado, es decir, qué tanta sustitución, qué tan sensibles son los consumidores a la variación del precio. Bien, entonces el detalle está en que el efecto precio es el que genera que el ingreso marginal, es decir, la tasa de variación del ingreso total respecto a la producción del monopolista, sea siempre menor a su demanda de mercado de ese producto o servicio. Como observamos acá en el
gráfico, el ingreso marginal, la curva en rojo, siempre va a ser menor que la demanda de mercado del producto o del servicio que se ofrece. De tal manera que esto es lo que termina generando que el nivel de producción que fija el monopolista siempre sea menor al caso competitivo y sea a un precio mayor respecto al caso competitivo. Bien, si nosotros volvemos a replantear la fórmula del ingreso marginal en función solamente del precio y la elasticidad de la demanda, entonces vamos a llegar a una condición muy importante. Básicamente esto se obtiene haciendo un artificio matemático que nos permita expresar todo este componente de la ecuación en función de la elasticidad precio de la demanda. Si dividimos todo esto entre el precio, pues básicamente vamos a llegar a la fórmula de la elasticidad. Bien, pero lo que nos dice esta condición es que el monopolista solamente va a fijar una producción en la medida en la que la demanda de ese producto o servicio sea elástica. Porque fíjense, si la elasticidad precio es mayor a 1, es decir, la demanda es elástica, en valor absoluto tiene que ser este valor mayor a 1, entonces el ingreso marginal va a ser positivo. Todo este cociente va a ser menor a 1, de tal manera que el ingreso marginal vaya a ser positivo. Pero si la elasticidad precio de la demanda en valor absoluto es menor a 1, es decir, la demanda es inelástica, entonces este cociente se hace mayor que 1, de tal manera que el ingreso marginal va a ser negativo. Entonces el monopolista, como cualquier otro oferente de una estructura de mercado imperfecta, solamente va a producir en el rango en el que la curva de demanda sea elástica. Y es decir, eso va a pasar ante niveles de precios que sean mucho más elevados respecto al caso competitivo, que era cuando había una elasticidad unitaria. Entonces el rango de producción viable para el monopolista es todo aquello que refleje una elasticidad, o mejor dicho, una demanda elástica. Ahora la pregunta es en qué cuantía, es decir, cuánto más debería ser entonces el precio mayor respecto al escenario competitivo. Y para responder entonces a esa pregunta vamos a plantear la condición de optimalidad. Nuevamente la condición de optimalidad para cualquier empresa, en cualquier estructura de mercado, se cumple cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal de producción. Entonces podemos reemplazar esta ecuación y despejando el precio nos llega a obtener la siguiente identidad, que es muy importante porque nos dice que cualquier variación en el precio que haga el monopolista depende proporcionalmente de cualquier variación que tenga en su costo marginal y inversamente relacionada con la elasticidad de la demanda. Es decir, que si nosotros podemos plantear un ejemplo simplemente dando valores arbitrarios a la elasticidad precio de la demanda, podríamos obtener las siguientes conclusiones. Ya sabemos que el monopolista va a producir cuando la curva de demanda sea elástica, es decir, mayor a 1 en valor absoluto. Si la demanda es 1.5, lo que quiere decir que es elástica, y nosotros calculamos este cociente, 1 menos 1 sobre 1.5 es 0.3333, y si nosotros descomponemos ese factor, pues nos va a dar un valor de 1 sobre 0.33 igual a aproximadamente a 3 veces el costo marginal. Es decir, el precio que cobra el monopolista cuando la elasticidad de la demanda de su producto que ofrece es 1.5 debería ser un precio igual o aproximadamente igual a 3 veces el valor de su costo marginal de producción. Y fíjense que si la elasticidad es menor, es 1.2, sigue siendo elástica la demanda, pero
cociente o ese precio que va a cobrar el monopolista va a ser aproximadamente de 6 veces el valor de su costo marginal. De tal manera que, como nosotros decíamos, mientras menos elástica sea la demanda, mayor poder de mercado tiene el monopolista para fijar un precio mucho más elevado respecto a su costo marginal de producción. Y es básicamente las barreras de entrada lo que le dan mayor poder a las empresas ya constituidas dentro de estas industrias para tener la habilidad de poder hacer o de poder determinar esos precios de oferta. Bien, entonces básicamente con esto podemos dar una intuición bastante teórica respecto al comportamiento de un monopolio natural, sus incentivos sobre producción y precio que maximicen sus beneficios y las razones por las que esto termina ocurriendo en una industria y en cualquier estructura de mercado